El rock progresivo es un género musical nacido a finales de la década de 1960 que explora sonidos más elaborados que el rock en general. El término progresivo se refiere a dos hechos característicos del género: a que es música que hace progresar, avanzar intelectual y musicalmente a la música rock en general, y al hecho de que su estructura musical posee una progresión definida. Características del rock progresivo. El rock progresivo posee tres elementos característicos, musicalmente hablando, tomados de otros géneros musicales. La estructura elaborada y minuciosas de la música clásica, es decir, el rock progresivo posee patrones musicales bien definidos y laboriosos, que fueron pensados con predeterminación. La libertad instrumental e improvisoria del jazz, que se refleja tanto en la variedad de instrumentos que utiliza el rock progresivo como las complejas improvisaciones que al mismo caracterizan. La experimentación de la música electrónica, pues es común el uso y manipulación de sonidos de estudio y sintetizadores. Historia del rock progresivo. El rock progresivo nace a finales de 1969 como evolución y mezcla de los géneros ya establecidos en el rock, como el rock psicodélico y la música clásica. Grupos como Pink Floyd van abandonando poco a poco la psicodelia pura para dar paso a experimentaciones más acorde a lo que hoy llamamos progresivo. Comenzada la década de 1970 hubo un auge enorme de grupos cuya música era elaborada y estructurada, siendo los principales Pink Floyd, Genesis, Yes, Jethro Tull y King Crimson. Conforme van sacando álbumes, la música de estas bandas se vuelve cada vez más compleja, mezclando ritmos blueseros y rockeros con música clásica y experimental, como la llamada avant-garde. Sin embargo, a mediados de 1970 surgen movimientos como el punk que desprestigian al rock progresivo, lo tildan de pretencioso y obsoleto. Aún así hay que mencionar que, al igual que el punk, el rock progresivo ensanchó el horizonte de la música popular, en especial del rock. De hecho, en forma significativa, el rock progresivo fue de los primeros en mezclar abiertamente distintos géneros musicales, como veremos a continuación. Rock sinfónico mezcla elementos de la música clásica europea, como las orquestaciones con guitarras, baterías y sintetizadores del rock. De igual forma utiliza voces envolventes que evocan distintos sentimientos y son construidos bajo un esquema complejo. Grupos como Pink Floyd, Yes y Genesis han hecho canciones e inclusive discos enteros de rock sinfónico. Progresivo fusión parecido al rock sinfónico, con más tildes de jazz, enfatizando en este último. Grupos como King Crimson y Kong son representantes de este subgénero. Progresivo electrónico posee la estructura clásica del rock progresivo, sin embargo todo esto es interpretado por sonidos electrónicos, sintetizadores y cajas de ritmo, lo que le da un ambiente único. Grupos como Popol Vuh son iniciadores de este subgénero. Hacia la década de 1980 varios de los máximos representantes del rock progresivo se tornan hacia el New Wave, dejando espacio a otras expresiones del progresivo tales como el metal progresivo, que como su nombre lo dice mezcla la estructura compleja del rock progresivo con los acordes y riffs distorsionados del metal. Grupos característicos son Kensrue y Dream Theater. El rock progresivo sufre la ausencia de una definición clara. Se considera progresivo todo el rock que desde los años 70, concretamente desde finales de los años 60, buscaba nuevas metas artísticas. Se relativiza el valor del rock, poniendo en cuestión no solo las metas, sino también la calidad musical. Así nace un movimiento espontáneo a partir de 1968, año revolucionario en el mundo, en pequeñas, desordenadas y aisladas manifestaciones que luego fueron más masivas y con éxito popular. Al principio fue una fusión del rock con la música clásica, debido a la alta formación musical de estos compositores. Pero sus orígenes están en el rock psicodélico de los 60, con Pink Floyd como gran ejemplo. Pink Floyd se fue haciendo cada vez más serio después de la salida de Syd Barrett a principios de 1968. Barrett había sido su líder al principio. Muchos pensaron que sin Barrett el grupo estaba muerto, ya que él había sido su compositor principal, y gracias a su extravagante personalidad el primer álbum del grupo, Piper at the Gates of Dawn 1967, se convirtió en uno de los mejores álbumes de rock psicodélico. Mientras que el éxito comercial les llegó con Dark Side of the Moon 1973, el cual sigue siendo uno de los álbumes más vendidos de todos los tiempos, Piper at the Gates of Dawn fue uno de sus álbumes más innovadores.
Otros grupos británicos clave de finales de los 60 fueron The Soft Machine, quienes incorporaban jazz y dadaísmo en su rock pesado psicodélico. Procol Harum, cuyas melodías tenían mucha influencia clásica. Dennis, que se destacaba por su virtuoso tecladista Keith Emerson. The Pretty Things, cuya ópera rock SF Sorrow precedió por un año a Tommy the Devil. Y Jethro Tull, cuyas largas epopeyas musicales tenían mucha influencia de la música folclórica inglesa. Pero fue The Moody Blues el primer grupo que combinó el rock con la música clásica sinfónica en su álbum Days of Future Past de 1967. Lo que empezó siendo un pop de calidad dio lugar a la base del movimiento posterior. Sin embargo, es en 1969 cuando este género se desarrolla al salir a la luz diversos álbumes de grupos pioneros como King Crimson, Yes o Genesis. Hay confusión al querer subdividir el género en otros subgéneros. Lo cierto es que todos tienen en común la búsqueda de nuevas metas artísticas, por lo que el rock progresivo es una denominación genérica acertada. Pero aunque solo fuera comienzos de 1970, habían marcadas subdivisiones dentro de la escuela del rock progresivo. Muchos de los grupos más respetados por los críticos se agruparon bajo la bandera del sonido Canterbury. Encabezados por The Soft Machine, estos también incluían a Caravan, Hatfield y Tenor, y derivados de The Soft Machine como Machine Mole, Gone y los trabajos solistas de Robert Wyatt y Kevin Ayers. La música que estos grupos hacían era más ligera que la de los exponentes más exitosos del género, y también tenían muchas veces un sentido del humor que los grupos famosos no estaban dispuestos a mostrar. Más conceptualmente hablando, dentro del género progresivo se subscriben varios estilos o tendencias. Se habla de rock sinfónico cuando la estructura musical o bien la instrumentación es polifónica o orquestal. El rock sinfónico se acerca a la concepción de la música clásica y todos los músicos de este estilo están influidos por los genios clásicos. El rock psicodélico es el padre del progresivo, pues en los años 60 y en plena efervescencia del fenómeno hippie, surge esta tendencia onírica, de composición caótica, caracterizada por la experimentación y la improvisación ayudada por la ingestión de drogas alucinógenas y de extravagante sonido. Orígenes y época dorada Septuagésimo-S. Pero como antes se indicaba, es en el período que va de 1968 a 1970 cuando se configuran unas formaciones musicales que cambian el panorama artístico. Es la aparición del fenómeno King Crimson lo que verdaderamente impulsa al género. Aunque la crítica no duda en que los Crimson, y concretamente su líder Robert Fripp, son los pioneros efectivos reales, se acepta que el fenómeno progresivo se debe a la acción de varios grupos. King Crimson, Yes y Genesis, principalmente, son los que abanderan en esa época la novedad. En pleno éxito de masas del rock, que ya había evolucionado del pop de los 60, tiene lugar un hecho significativo que marca el nacimiento del género. ¿Por qué no citar como verdadera mecha la actuación de King Crimson en directo como teloneros de los Rolling Stones? En dicho concierto, el público quedó anonadado, estupefacto y maravillado al mismo tiempo al escuchar cómo unos desconocidos que hacían de teloneros de los Rockers Stones, estaban revolucionando la música. Esos espectadores fueron los que presenciaron el momento clave. El primer disco de King Crimson ve la luz, tras un anterior disco de sus integrantes, Aún sin rumbo, en 1969. El álbum In the Court of the Crimson King llega a ser un éxito de ventas a través del boca de boca, sin ayuda publicitaria. Durante la década de los años 70, los nuevos progresos tecnológicos y la aparición de nuevos instrumentos como el mellotron y los sintetizadores abrieron nuevas posibilidades a los grupos de rock. En esta época nacieron bandas como Camel, Focus. Con una visión más sinfónica y con los antecedentes ya creados. Impulsados por el éxito de Crimson, los demás grupos que tenían una visión semejante hacia dónde debían ir las metas artístico-musicales comienzan a saborear también la gloria. Son los tiempos de Emerson, Lake y Palmer, Genesis, Yes. Y muchos más, que nunca sonaron como en esta época, sin aspiraciones comerciales. Mientras que la música de Pink Floyd era más austera, las de otros grupos como Emerson, Lake y Palmer, Yes, Jethro Tull y Genesis solía estar cargada de partes instrumentales difíciles que ejecutaban músicos virtuosos como Steve Howe, Rick Wakeman y Keith Emerson, pero esta pomposidad les impedía escribir canciones que pudieran gustar a un público grande. Cuando los críticos de esta época se dignaban a analizar el rock progresivo se emocionaban mucho con Roxy Music, cuya música era una especie de pop irónico que Brian Eno sazonaba con ráfagas de sintetizador.
Brian Eno, después de un corto periodo con Roxy Music, se salió para seguir una carrera de solista e hizo grabaciones instrumentales cada vez más abstractas, las cuales iban desde el rock progresivo más respetable hasta las grabaciones de rock más vanguardistas de todos los tiempos. Sin embargo, Eno dejó el rock totalmente a finales de los 70s, pero siguió trabajando como productor con muchos músicos de rock. Historia del rock progresivo, orígenes y evolución. Después vino un rock progresivo que era más que todo instrumental. No es sorprendente que muchos de los grupos provinieran del continente europeo, y que emplearan el formato instrumental como un modo de salvar el obstáculo del inglés, la lengua franca de la música popular. Kraftwerk de Alemania tuvo con Autobahn un sorpresivo álbum en el top 10. Sus funestas texturas electrónicas, así como las de otros grupos alemanes como Can, Amon Düül, Faust y Tangerine Dream dieron nacimiento a la escuela del cloud rock denominada así por Virgin Records, que fue la que lanzó dichos grupos al mercado internacional, y muchos años más tarde tuvieron una influencia considerable en los grupos de New Wave. Focus de Holanda, que se destacaba por su virtuoso guitarrista Jan Akkerman, Vangelis de Grecia, y PFM de Italia también tuvieron despliegue internacional. Y en el Reino Unido Michael Field, quien había tocado guitarra con Kevin Ayers, tuvo un enorme éxito internacional con su instrumental Tubular Bass. Orígenes. Los 70s es la época de oro, pero prontamente el movimiento decae hasta llegar casi a su desaparición. Son tiempos del punk, la música popular por entonces exitosa. Las principales bandas se disuelven. King Crimson en 1975, tras entrar en el mito. Genesis ve como su líder, Peter Gabriel, se marcha en ese mismo año. Su música se tiñe de comercialismo de manos de Phil Collins hasta ser música pop. Grupos como Electric Light Orchestra, Boston, Foreigner, Journey, Asia, Kansas y Supertramp se hicieron muy populares incorporándole a su pop/rock las cualidades más llamativas del rock progresivo. Yes, Camel, Atomic Rooster, Pink Floyd sufren diferentes rupturas. La existencia de muchas bandas se eclipsa con la presencia y la obra de estos grupos clave en el género. Es una élite dentro de una propia élite. Lo que es discutible es si esa élite es exclusivista y excluyente. Lo cierto es que no hay que tener una gran formación cultural para entender la música de estos genios, sino una predisposición, una actitud y un gusto artístico que pocos tienen. La crisis de los 80s. En los 80, con nuevas dudas y la efervescencia de la música techno y el pop electrónico, surge la necesidad de cambiarlo todo. Los regresos de King Crimson, Yes, Camel, son más que discutibles. Su calidad decae estrepitosamente hasta caer en un vulgar pop progresivo. El sintetizador se erige como máquina demoníaca que lo cambia todo para mal. Sin embargo, surgen bandas como Marillion, con Fish a la cabeza, compositor grandioso que con 4 discos de estudio con la formación cambia la escena musical. Es el verdadero salvador del género y pocos grupos están a su altura por entonces. Camel hace un giro y también cae en la música electrónica comercial de Yes o los propios Crimson. Estos últimos habían comenzado de nuevo. Fripp reunió a Bruford y a 2 nuevos integrantes, Tony Levin y Adrian Bellew, siendo el germen de una magnífica época años después. Pink Floyd se gana el protagonismo mundial, aún saboreando las mieles del éxito de su The Wall. El auge de los 90s. Progresivo. Los años 90 no se presentaron con buenas sensaciones por el género. Regresaron Yes con el disco de significativo título Union. King Crimson vuelve para ahora sí revitalizarse y reinventarse. Camel y otros siguen con fuerza, como Pink Floyd. Pero pasado tanto tiempo desde esos 60 y 70, las ideas nuevas y las mentes frescas las traen las nuevas generaciones, como es lógico. Rock. Esta nueva ebullición de ideas llega a ser también un fenómeno comercial gracias al género del metal progresivo que, con grupos como los americanos Dream Theater o Simon y Décimo, influidos por la agresividad del hard rock de los 80, se convierte en un movimiento de éxito internacional, así como grupos como Radiohead o Tool, que basan su música en la experimentación, son también hoy reconocidos en todo el mundo. Pero lo más relevante es que estos grupos, junto con otros como The Flower Kings, Arena, Transatlantic, o Three Tentacles o Spokes Bear que en la actualidad hacen numerosas giras por toda América y Europa, son solo la parte comercialmente más visible de todo un movimiento musical que cuenta con centenares de bandas en todo el mundo, desde los Estados Unidos hasta Indonesia, que aportan hoy algunas de las propuestas más originales y que interesan a un público amplio y heterogéneo formado tanto por amantes del rock duro, como de la música tradicional,
metal, de jazz, del techno, etc., y, en definitiva, de la música en general. La década del 70, irónicamente, comenzaba cerrando una etapa gloriosa del rock. Los Beatles anunciaban su separación en abril de 1970, en septiembre moría Jimi Hendrix, y unas semanas más tarde Janis Joplin, ambos víctimas de los excesos del movimiento hippie. Un año más tarde, dejaría de existir Jim Morrison de The Doors. La banda que marcó el pulso de los 60s a la sociedad inglesa, dejaba de producir música como grupo, y los músicos referentes del movimiento hippie en USA, se convertían en leyenda. Ante este panorama, las bandas emergentes tomaron un protagonismo que desembocó en una nueva explosión en el rock, con su punto más alto en la primera mitad de la década. Surgen nuevas corrientes, nuevos sonidos, todos en un altísimo nivel de creatividad, como el hard rock de Led Zeppelin y Deep Purple, el glam rock, con David Bowie y Queen, y el rock progresivo, con las bandas que mencionamos en la primera parte, Yes, Genesis, Pink Floyd, y la aparición de nuevas bandas, como Emerson Lake y Palmer y Gentle Giant entre otras. Afirmando identidad en Inglaterra, los conservadores ganan las elecciones generales de 1970 y el nuevo primer ministro, Edward Heath, llevaría a Gran Bretaña a formar parte de la Comunidad Económica Europea en 1973, mientras intentaba restaurar la economía a base de tarifas altas, recortes laborales y ataques al poder de los sindicatos, que seguían con huelgas en las industrias y servicios. En el mundo de la música, el rock progresivo había avanzado, las bandas que abrieron el género a fines de los 60, comenzaban a brillar cada vez más álbum tras álbum. Pink Floyd, después de lanzar los mencionados, The Piper at the Gates of Dawn de 1967 y A Saucer Full of Secrets de 1968, en este último aparece David Gilmour como nuevo integrante, sufre la baja de Syd Barrett, quien deja a la banda afectado por depresión y consumo de LSD. En el 69 trabajan en la música del film, More de Barbet Schroeder, y lanzarían un álbum doble con grabaciones en vivo y de estudio, que sería el más exitoso hasta ese momento. Entrando en los 70, lanzarían Atomic Heart Motor, un álbum desdeñado por la crítica y posteriormente por los propios autores, pero que sorprende con la aparición de una orquesta sinfónica, y la composición netamente progresiva de dos suites instrumentales, la que le da nombre al disco, inspirada por una nota periodística que contaba que una mujer con marcapaso había dado a luz, y Alan Psychedelic Breakfast, que es Alan Stiles, uno de los técnicos de sonido, grabado al preparar un desayuno, en donde agregaron un tapiz sonoro muy rico y sutil. En 1971, comienzan a encontrar un sonido propio, abandonando lo experimental, y la orquestación del álbum anterior. Con Medley, encuentran la identidad de su música, en One of These Days, o en Hechos, se escucha a una banda totalmente consolidada. Las bandas del Canterbury Sound, fueron las que más rotación de miembros y ramificaciones tuvieron. Soft Machine, publicó, su primer álbum homónimo en 1968, con una fuerte inclinación al jazz fusión, y la innovación del bajo con wah-wah en la canción Joy of a Toy. El álbum Volume 2, de 1969, es una continuidad del anterior, pero este estuvo monitoreado amistosamente por Frank Zappa, quien incluso sugirió subdividir las dos largas composiciones que conformaban el disco. Tir, de 1970, es la cumbre de la banda, un disco doble con 4 canciones, una por cada lado, con un estilo muy cercano a Miles Davis, en donde destaca dentro de un nivel muy alto, Morning June. Al contrario de lo que pasa en general con los grupos, encontrar su sonido, a Soft Machine le provocó fricciones internas, que llevaron a Robert Wyatt, el completísimo músico, baterista y cantante, a formar y tocar con bandas paralelas. En febrero de 1971 sale Four, su primer álbum totalmente instrumental, con 3 canciones en la cara A, y la suite Virtually, en la cara B. 2 meses más tarde Robert Wyatt deja oficialmente el grupo por sentirse limitado creativamente. Caravan, había firmado con un sello americano, Verve Records, el lanzamiento de su álbum debut, el disco homónimo salió en 1968, y se grabó con los equipos de otra banda de Canterbury, Soft Machine, si bien el disco se publicó en paralelo en UK y USA, no gozó de mucha repercusión. El segundo álbum, If Primero Could Do It All Over Again, It Do It All Over You, lanzado por Decca, en 1970, los llevó a aparecer en la BBC Televisión, y el extracto de una suite de 14 minutos, For Richard, se convirtió en tema esencial de sus conciertos.
Land of Grey and Pink, el tercer disco de 1971, está considerado por la crítica especializada dentro de los 20 mejores discos del género. Destaca la suite de la cara B, Nine Feet Underground. Genesis, la banda de Surrey, había grabado From Genesis to Revelation en 1969, y Trespass 1970, entre mucha rotación de sus miembros. Hasta que ingresaron el guitarrista Steve Hackett y el baterista Phil Collins, quienes ayudaron a definir el sonido de la banda, lo que se nota en su próximo álbum de 1971, Nursery Crime, que marcó el rumbo en lo creativo para los próximos años, y abrió una forma de presentar los recitales, totalmente innovadora para la época, con una puesta en escena histriónica y teatral que incluía cambios de vestuarios a partir del tema de Musical Box, que relata una historia fantástica de apariciones fantasmales y hechizos malditos. La portada del álbum ilustra esta canción. Y llevó a la banda de ganar popularidad, y posicionarse como referente del rock progresivo de esos años. Para Jethro Tull, su álbum debut This Was en 1968, supuso el comienzo de cambios de formación, en donde se incorpora el emblemático Martin Barre en guitarra. Con la nueva formación lanzan Stand Up, en 1969, consiguiendo elogios de la crítica, y la aceptación del público, en donde destaca una versión Bourrée de J.S. Bach, entre temas con una fuerte influencia folk, pero con elementos celtas, y arreglos medievales. Luego vendría Benefit en 1970, surcado por alusiones a la infancia de Anderson, y por las disputas de liderazgo entre el cantante y el bajista Glenn Cornick, quien finalmente abandonaría la banda tras la grabación. Musicalmente sigue la línea acústica del álbum anterior, con riffs eléctricos algo más oscuros. Se iba encontrando el rumbo para su obra cumbre. Chess graba su álbum debut homónimo en 1969, con algunos covers con un estilo muy propio, donde resalta Every Little Thing de Lennon McCartney. El álbum tuvo escaso éxito comercial, pero buenas críticas. Su segundo trabajo Time on a Word, de 1970, tiene una fuerte influencia en sus melodías del músico ruso Igor Stravinsky, con lo que se suma al álbum una orquesta de cámara que opacó a la guitarra principal de Peter Banks, quien luego de la grabación decidió abandonar la banda. Lo reemplazó el virtuoso Steve Howe, con quien encaran el tercer álbum en 1971, llamado The Greatest Album, que les valió el reconocimiento de la crítica y una gira por USA. El aporte de Howe dio confianza a la banda para incursionar en composiciones más largas, y equilibró la exposición de los talentos en el álbum. Algunos de sus temas como IBC All Good People son clásicos del grupo. A estas bandas que ya venían batallando antes de los 70, se les suman las que se formaron rápidamente al comienzo de la década, entre las que resaltan King Crimson, que era la expansión del trío conformado por los hermanos Michael y Peter Giles, en bajo y batería, y el guitarrista Robert Fripp. Michael Giles fue reemplazado por Greg Lake, en bajo y voz, y se unieron Peter Sinfield, quien sería el compositor, y el encargado de todo lo relacionado a escenografías y diseño gráfico de la banda, aportando musicalmente con el sintetizador, y Ian McDonald en instrumentos de viento. Así grabarían su exitoso primer álbum In the Court of the Crimson King de 1969. Y al año siguiente, In the Wake of Poseidon, grabado como un trío encarado por Robert Fripp, Greg Lake y Peter Sinfield. Greg Lake se alejaría de la banda tras este álbum y Fripp mantendría vivo el nombre, alternando con diversos músicos. Así lanzarían Lizard 1970, y Islands 1971. Después de esto King Crimson entraría en un período de receso. El IP, conformada por tres virtuosos, el tecladista Keith Emerson, el bajista y cantante Greg Lake, que acababa de abandonar a King Crimson, y el percusionista Carl Palmer. Tras su presentación en el célebre Festival de la Isla de Wight celebrado en el 29 de agosto de 1970, lograron fama instantánea. Su primer álbum, Emerson, Lake y Palmer, abrió la difusión del rock progresivo en las radios, y ellos se convirtieron en una especie de niños mimados de la crítica. En 1971, llega Tarkus, una obra conceptual, que consolidó la fama y el sonido del grupo, y ese mismo año, graban en vivo, una adaptación de la obra del compositor Petrovich Mussorgsky, Picture Satan Exhibition, que fue directo al número 1 en las listas de álbumes más vendidos. Y en donde Elvis fue una divertida y furiosa versión del Cascanueces de Tchaikovsky. Gent Legiant fue formada en 1970 en Inglaterra por los hermanos Dredd, cantante, y Ray Sulman, con Gary Breen, Kerry Minear, todos polifacéticos a la hora de tocar instrumentos, y el baterista Martin Smith.
Con esta formación graban Gentle Giant, en 1970, ofrece una mezcla entre hard rock, jazz y arreglos medievales en una desequilibrada conjunción de sonidos. Luego vendría A Killing the Taste, siguiendo la línea del anterior, pero con una notoria mejora en cuanto a la producción que logró equilibrar el sonido de la banda. Invadiendo Europa, el rock progresivo surgido en UK no tardó en encontrar adeptos en la Europa continental, de donde surgieron bandas que revitalizaron el género, y se convirtieron en iconos. En Alemania, el krautrock, una corriente de rock y electrónica, que había surgido a fines de los 60, se nutre con la aparición del rock progresivo británico, definiendo un giro en este sentido. Aparece la genial banda Triumvirat, influenciada por el IP, Ocan, que ya había editado Monster Movie en 1969, que se convirtieron en líderes del movimiento en ese país, junto a bandas de la Berlin School, que planeaban su música a partir del uso de sintetizadores, como Tangerine Dream. Italia no fue indiferente a este fenómeno, y surgieron Premiata Forneria Marconi PFM, o Banco del Mutuo Soccorso, que comenzaban a buscar el sonido que los identificara. En Holanda, se encontraron dos virtuosos, Tijs van Leer, en flauta y teclados, y Hanna Kerman en guitarra, para formar Focus, la más emblemática banda holandesa del género, que sobresalía entre Exception y Trace. También el rock progresivo encontró eco en Francia, de donde surgen Ange, Ogon, entre otros. Y Grecia aportó a los Aphrodite's Chill, un trío formado por Vangelis Papathanassiou teclados, quien luego se convertiría en precursor del New Age, Demis Roussos bajo y voces, que se transformaría con los años en un cantante pop romántico, y Loukas Sideras percusión y voces. Esta banda ya había grabado 2 álbumes sin encontrar el sonido progresivo. Cruzando el Atlántico, en América, el fenómeno del rock progresivo fue menos masivo que en Europa, pero destacaron algunas bandas como Kansas, que comenzaba a dar sus primeros pasos apuntando a instrumentaciones progresivas. Y en Canadá empezaba a sonar Rush. Estas bandas tuvieron un proceso que les llevó algunos años, hasta llegar a ser contundentes, al contrario de lo que ocurrió con las bandas inglesas surgidas en 1970, que llegaron al éxito instantáneamente. Actualmente, bandas como Dream Theater, Queensrÿche, Tool, Porcupine Tree, Pain of Salvation, o Peto Simón y Décimo se han ganado el respeto de los músicos y los oyentes más jóvenes. Es común encontrar jóvenes talentos que versionan a estas grandes bandas, pero ¿de dónde surge el progresivo moderno? Lo cierto es que el rock progresivo no es un género, en absoluto, nuevo, y su historia resulta difícil de catalogar. Bandas como The Mother of Inventions, Procol Harum, Pink Floyd, Yes o, incluso, Led Zeppelin o Deep Purple, contienen elementos de los que se alimenta el género, por lo que establecer una fecha o un evento disco clave en la creación del estilo, es poco menos que imposible. Sin embargo, trataremos de remontarnos a la segunda mitad del siglo XX para, así, poder sumergirnos en el rock progresivo y delimitar mejor su historia y los grupos que cimentaron el estilo, para después hacer un repaso de los discos más importantes, obviamente, mediante un criterio subjetivo para el género. Los orígenes y cimientos. Para hacer un repaso a la historia del rock progresivo debemos comprender que lo que diferencia este género del rock tradicional, es la incorporación de elementos estilísticos y conceptuales que provienen, no solo de estilos musicales diferentes, sino de las tendencias artísticas. El concepto de progresivo ha sido muy estudiado por los críticos del género, llegando a diversas conclusiones y opiniones diferentes que no han de ser incompatibles entre sí. ¿Qué es el término progresivo? ¿En qué se basa el uso de esa etiqueta y qué lo diferencia, si es que existe diferencia, de otros subgéneros? Por una parte, el concepto de progresivo se refiere a la utilización de progresiones armónicas, elemento en el que el estilo se asemeja más a la música clásica, el jazz, o la música experimental y de vanguardia. El rock parte del blues y estilos como el country o el soul, con una estructura armónica muy marcada. El rock clásico se basa en el uso de 3 grados I, If, V, los grados tonales, que se intercalan en una estructura repetitiva, al igual que ocurre en el blues clásico. En cambio, el progresivo toma elementos de jazz y música clásica, realizando movimientos y cadencias que lo diferencian. El jazz toma los cambios de modo e intercambios tonales, así como elementos de música modal, y las sucesiones largas de progresiones, mientras que del clásico toma cadencias diferentes a las que se usan en la música del siglo XX, arreglos melódicos, o progresiones melódicas.
También se entendía progresivo como un progreso dentro del rock, una forma diferente de incorporar elementos para hacer del estilo algo menos hermético y más maleable, lo cual resulta claro en las estructuras de los temas. El rock se basa en el llamado género de canción. La canción es una estructura con formato cíclico, formada por diversas partes como son la estrofa, el preestribillo, y el estribillo. Estas distintas secciones se repiten un número determinado de veces con algunas variantes, resultando así ideales para ser memorizadas y utilizadas para el gran consumo. En cambio, en el progresivo, la estructura no tiene por qué obedecer a un ciclo, y la repetición es una opción, nunca una obligación. La estructura es, en ese sentido, más parecida al mundo clásico, pues utilizan motivos musicales que se repiten y varían constantemente, que se transforman, haciendo que la canción progrese hacia áreas completamente diferentes, buscando la sensación y el cambio a través de pasajes. Aquí es importante también comprender que el mundo del progresivo, la psicodelia, el rock sinfónico y el rock espacial son similares porque comparten un gusto por el arte moderno y la abstracción. En muchas ocasiones, estas etiquetas resultan difusas e incluso innecesarias, puesto que el progresivo suele tener elementos sinfónicos y psicodélicos, la psicodelia elementos espaciales o sinfónicos, etc. El elemento común de todos estos estilos es la búsqueda de sensaciones y texturas, para lo cual se sirven de una imagen musical, es decir, la relación entre el arte no musical y la música, pretendiendo con ello inspirarse en fuentes ajenas al sonido. Cubismo, abstracción, expresionismo, dadaísmo. Son elementos utilizados comúnmente, hasta el punto de que muchos artistas trabajan con músicos a lo largo de los años, y estos se inspiran en los propios artistas para crear sus composiciones. Gran parte del nacimiento del disco conceptual proviene de estas influencias, puesto que el artista quiere expresar, como ocurría en el clásico, un concepto general a lo largo de su obra, lo que además le permite jugar con los motivos musicales y un desarrollo no lineal, una progresión constante hacia nuevos pasajes. El elemento onírico, los sueños y sus características y el uso de efectos y sonidos se convierten en una constante, y las variaciones rítmicas y de tempo pretenden provocar la ruptura del arte, como ocurre con el expresionismo. Se busca una comprensión de la realidad diferente, para lo que se utiliza cualquier herramienta disponible que diferencie el estilo de otros. En el plano rítmico y musical, el estilo adopta formas alejadas del rock y las incorpora al lenguaje tradicional y el sonido característico del rock. Música folk, jazz y motivos clásicos se suman a escalas poco tradicionales whole tone, disminuida, modos alterados, la música modal y las escalas y tensiones características de la música oriental, que cobra fuerza en el género. Bandas como The Beatles se convierten en un referente aún sin ser progresivos, al añadir instrumentos orientales y comenzar a colaborar con compositores e intérpretes de todo el mundo. En el plano rítmico, el rock progresivo se sale del esquema habitual del rock clásico, que suele estar en 4/4 o en 12/8 en el caso de algunos temas más orientados al blues rock o el rockabilly. Es común el uso de compases compuestos de amalgama y figuras irregulares, que provienen de autores clásicos experimentales de finales del siglo XIX y comienzos del XX, como Debussy o Bela Bartók, así como síncopas y contratiempos extraídos del jazz y estructuras de compases impares muy utilizadas por Coltrane. También encontramos mezclas habituales entre compases de subdivisión binaria y ternaria. Tampoco existe el concepto de continuidad rítmica. Un tema no tiene por qué empezar como comienza y sus distintas partes pueden sufrir grandes alteraciones a nivel rítmico, buscando de nuevo una ruptura y la creación de nuevas sensaciones y elementos que provocan una reacción visceral en el oyente. En ocasiones, incluso se busca el rechazo o la disconformidad de este, con elementos como la polirritmia. El virtuosismo y los solos no son un elemento diferenciador. De hecho, muchas bandas de rock progresivo están formadas por grandes músicos que no hacen solos o apenas se explayan en ese sentido, caso de Yes o Supertramp. Asociar el virtuosismo al rock progresivo es un error común. De hecho, el metal progresivo, derivado de este, tampoco requiere del uso de solos y secciones virtuosas. Grandes bandas como Ken's Riche o Fates Warning no utilizan estos elementos puesto que beben más de las fuentes tradicionales y tratan de generar las texturas y los cambios de sensaciones de los que hemos hablado. Los años clave y la instauración del progresivo. Los años clave para el devenir futuro del progresivo son 1966 y 1967, años en los que se lanzan una serie de obras, de carácter más o menos progresivo, que sientan las bases del futuro del género.
A partir de 1968 ya encontramos bandas que se convertirán en la base del rock progresivo a lo largo de los años 70, como Yes, King Crimson, Jethro Tull, Uriah Heep, Soft Machine, Camel, Rush, Hendle Giant, Genesis. Sumados a la incipiente escena del progresivo italiano de los 70, de los que hablaremos en el siguiente artículo. En 1966 Frank Zappa, una de las personalidades más míticas e influyentes de la música moderna, lanza junto a sus compañeros de Mothers of Invention, su disco debut, Freak Out. Esta obra rompe los esquemas de la época, muy arraigada en el formato canción del rock y el pop, así como el blues y el jazz tradicional, y huye de los arquetipos establecidos. Con un sonido más denso pero a la vez radiable, y elementos del jazz moderno Davis, Coltrane y la psicodelia, The Mothers of Invention añaden además al cóctel el elemento abstracto del arte y la incorporación de formas armónicas poco conocidas en Occidente, abriendo los horizontes musicales y las mentes de los artistas posteriores, que siempre citarían este disco como una referencia. En sí mismo, puede no ser progresivo, pero se trata de una obra clave, si no la más importante, a la hora de sentar las bases del género. En 1967 los acontecimientos se suceden uno tras otro y se solapan, con el lanzamiento de diversas obras y la irrupción o consolidación de bandas claves para el género. De hecho, algunos temas de los discos que tratamos, sí que pueden ser considerados progresivos por méritos propios. Por una parte, The Beatles, banda que utilizaba estructuras herméticas de formato canción, publican su gran obra, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, uno de los primeros discos conceptuales de la historia, en el que el uso de instrumentos orientales, la música folk, o las formas artísticas cubistas y abstractas toman protagonismo, llegando al gran público sin perder el toque desenfadado de los británicos, pero con arreglos muy serios y una relación clara entre concepto / historia del disco y sensaciones / imágenes generadas mediante la música. El mismo año, Procolarum lanzan su único y gran éxito, A Whiter Shade of Pale, un tema inspirado en el formato clásico con arreglos cuidadísimos que se convertiría en la piedra filosofal del progresivo en su intento de recrear texturas y su forma alejada de la tradición pop del siglo XX, algo que también ocurre con el éxito, el mismo año, de la banda de Moody Blues, que milita en la misma discográfica. Estas bandas serán una gran influencia en grupos como Supertramp o Queen. Por último, y no menos importante, 1967 es el año en el que Pink Floyd publican su primer gran éxito, The Piper at the Gates of Dawn, último disco liderado por Syd Barrett, en el que las formas de pop psicodélico que viene practicando la banda ocultan algunos temas de corte marcadamente progresivo, como Astronomy Domine. La influencia del pop británico es cada vez menor y la figura de Roger Waters asoma en el horizonte en forma de arreglo sobre los temas del todopoderoso Barrett, siendo quizás la primera banda que presenta en una de sus obras un tema totalmente progresivo.